Buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, chicos. Hola, profe. Buenos días. Hola, profe. Hola, hola. Hola, chicos. Hola, hola. Vamos entrando. Hola, profe. Hola. ¿Cómo estuvo la semana de relajo, entre comillas? Fome, profe, fome. No, así no se puede. Recuerden que todavía me deben el trabajo del libro. Ya que vamos a empezar el tiro de la clase. Recuerden, chiquillos, que me deben el libro de la lectura complementaria. Aquí no, a ver, el tiro, ¿quién me lo mandó? Mm. Ya. Vamos a comenzar el tiro, yo no creo que llegue más gente. El tiro comenzamos, chicos. Triper. Denme un segundo, puta. Aquí llegó el Brian. Y ahora sí. Déjame poner una cosita, chiquillos. Recuerden, chicos, que me deben el trabajo, el de la lectura complementaria del mes de, lo que era de mayo, que se llamaba El Contrato Social, que era el libro, que era más bien dicho, una historieta, un manga, para que fuera más fácil de leer, así que no me ha llegado todos. Recuerden que eso va con nombre también, así que lo tienen que mandar, o sea, va con nota. ¿Y dónde puedo encontrar ese libro? Está en el CRA, o sea, en la biblioteca digital escolar, estaba el libro, de ahí yo lo bajé. Todos los libros que uno les dio a leer están en la biblioteca digital escolar. Se ingresa con su root y la clave que sale ahí mismo
En la página de la Biblioteca Digital Escolar. Dejen buscarles, se las mando al tiro. La página recién se la mandé por el chat y esta es la Biblioteca Digital Escolar. Aquí es donde uno va a encontrar todos los libros. Se ingresa con el root y después con la clave que significa CRA123 con mayúscula. Y eso todo, y así se ingresa, y aquí se encuentra el libro. Si no me equivoco, acá en el portafolio donde ustedes tienen esta la nube virtual del colegio, aparece el link del libro y aparece el libro. Uno lo pincha acá y listo. Y aparece el libro, Contratos Sociales en Manga. Es una historieta y es mucho más fácil de leer. Vamos a comenzar con la clase que nos corresponde a nosotros el día de hoy, que es el humanismo. Ya, el objetivo de hoy día es la centralidad del ser humano y su capacidad de transformar el mundo y las expresiones culturales del humanismo y el renacimiento. La idea del humanismo y el renacimiento es que se deja atrás un poquito esta etapa del oscurantismo, o sea, de esta etapa oscura que se vivió en la Edad Media, esta etapa donde el cristianismo marca o lleva a este teocentrismo, donde todo gira en torno a la figura de Dios. Todo gira en torno a la figura de Dios. Todo, o sea, todo giraba en torno a lo que Dios decía. La idea del humanismo, para que entiendan acá, esta parte de aquí, es la centralidad del ser humano y su capacidad de transformar el mundo en expresiones culturales, humanismo y renacimiento. Se le llama humanismo porque es el ser humano el que se pone como centro del universo, y renacimiento porque vienen nuevamente a la palestra todas estas antiguas, o más bien dicho, antiguas enseñanzas, o bien el renacimiento de la cultura greco-romana, esta antigua cultura que se había perdido durante la Edad Media, donde se había perdido todo este conocimiento, toda esta filosofía, las matemáticas, la ciencia, todo, debido a la caída de, obviamente, viene, por eso les digo, vuelvo a decir, viene todo este periodo del Renacimiento. Me voy a buscar el libro al tiro para dejarlo listo para ver la actividad. Dame un segundo. No está.
chique, un poquito que se queda pegada esta cosita de este computador, así que vamos a partir al tiro. Ya. Anotamos entonces lo que era el objetivo, cómo el Renacimiento cambia el pensamiento del ser humano, y el humanismo es cómo se pone esta persona, cómo nosotros nos ponemos como centro del universo. Entonces la idea, ¿cuál es la idea de este humanismo? ¿Cuál es la idea de este nuevo resurgir? Dice aquí, el humanismo fue una corriente cultural cuyas principales características eran: el hombre pensaba por sí mismo. El hombre, como les digo yo, dejó de ser teocentrista, o sea, dejó de pensar que todo giraba en torno a Dios y empezó a girar en torno a sí mismo. El hombre se dio cuenta que era capaz de descubrir, crear y, obviamente, inventar. Por eso el mismo acá dice, se dedica al pensamiento, su historia, su autonomía, se inspira en la literatura, filosofía y el arte de la antigua cultura griega y romana, por eso se le llama Renacimiento. Obviamente defiende todo lo que es la razón, o sea, dejamos de lado un poquito este misticismo o estas creencias religiosas en donde todo Dios lo hace, todo Dios lo crea, o todo Dios es el único que puede hacer algo en este planeta, y el ser humano se da cuenta que es él el que puede empezar a crear, a pensar y a solucionar sus propios problemas. Como también acá en este periodo de renacimiento del humanismo, aparece hasta la primera crisis religiosa que vamos a ver posteriormente, perdón, donde aparece la figura de Martín Lutero haciéndole una gran crítica a la Iglesia Católica, la cual es la que tiene la supremacía de la religión en esta época, rompiendo los cimientos y haciéndola ver mal ante las demás personas, dándole a entender que está equivocada su forma de llevar la religión. Aparecen también los cambios políticos, van desapareciendo lo que son la idea de la Edad Media, los señores feudales, y aparecen otras formas de gobierno. Aquí vamos a ver un pequeño cuadrito comparativo entre los dos para que tengamos claro cuál es el concepto principalmente del humanismo y lo que es el Renacimiento. El humanismo va directamente a todo lo que tenga que ver con la literatura, principalmente, y la cultura, o sea, todo viene desde lo que está escrito. Desde la literatura viene el conocimiento. Obviamente, todo lo que yo pueda leer, a mí me va a servir para aprender, en pocas palabras. El Renacimiento está basado en todas las expresiones artísticas, dice, renovando el interés por la admiración por el arte greco-romano. O sea, el Renacimiento viene principalmente mucho por la arquitectura y el arte que nos dejó la antigua Grecia y Roma como gran legado que se perdió durante la Edad Media un poco. El humanismo, dice, cambia de percepción del hombre como tal, idealizándose. El hombre se pone como centro del universo, aparece nuevamente la razón, que la razón es un movimiento filosófico de Aristóteles, que viene desde Grecia, que él dice que todo tiene que ser, puede ser comprobable y que todo está aquí en la tierra, acá. Hay que racionalizar todos nuestros pensamientos. Por eso el ser humano se pone como centro del universo. El ser humano es lo primero, no la religión u otra cosa. La idea del Renacimiento es que se crea una mentalidad apasionada por las ciencias y las artes, o sea, se quiere descubrir todo y se vuelve nuevamente a crear todo. Y el antropocentrismo reemplaza al teocentrismo, o sea, el antropocentrismo pone al hombre, antrop significa hombre, al ser humano como centro de este universo. El ser humano es el que
crea todo y hace todo. Por lo mismo se pierde este teocentrismo medieval en donde solamente Dios era el único que tenía derecho a crear algo y a pensar algo. Por eso aquí el Renacimiento, entre el Renacimiento y el humanismo, hay un gran quiebre en lo que es en el aspecto religioso, donde se separa lo cívico de lo religioso, o sea, toda la ciencia, toda la literatura, todo, se separa del ámbito religioso. Acá también en el humanismo lo que se pretende es nuevamente descubrir, nuevamente investigar todo el gran legado cultural, artístico, científico que nos dejó la antigua Grecia y Roma. Dentro también, como digo, en el humanismo se vuelve a enseñar la gramática, retórica, poesía, historia y filosofía. Obviamente el Renacimiento va a las dos partes, el humanismo y el Renacimiento. Podríamos decir que por un lado es el ámbito científico y en el otro en el ámbito más literario. Como por lo mismo hoy día se dividen los ramos cuando ustedes estudian en humanista o científico. Y aquí la base de todo este formato educativo que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Bueno, acá tenemos los principales centros artísticos donde apareció más, menos, se dio más fuerte lo que es el Renacimiento, o donde estaban estas pequeñas ciudades que fomentaron esta cultura, o esta forma de pensar, que aquí principalmente partió lo que es Florencia y Venecia, lo que es aquí en Italia. Obviamente, después con la aparición de la imprenta, que fue uno de los descubrimientos más importantes de la época, porque tienen que considerar que antes los libros se transcribían a mano, y una persona escribiendo un libro se podía demorar por lo menos un año en tener un libro completo. Pero, gracias a la imprenta, podían imprimir o tener un libro listo en una semana. Entonces, es ahí el tema de por qué el conocimiento se empezó a expandir mucho más rápido, mucho más fácil, gracias a la invención de la, ¿cómo se llama?, de la imprenta. Vamos a ver otra cosita acá para avanzar, tío. Vamos a tomar la lista, todavía queda tiempo. Acá tenemos una de las imágenes más famosas de la creación del hombre, del ser humano a través de Dios, que pintó Miguel Ángel. Acá tenemos para hacer un pequeño mapa conceptual desde la Edad Media tardía del siglo XII al siglo XV, cómo vamos dando este paso a lo que es la época moderna y el Renacimiento. Obviamente también el Renacimiento abarca de todo, no solamente en el aspecto tanto filosófico, matemático, también va por el ámbito científico, porque aquí tenemos Renacimiento urbano. Obviamente mejoran las técnicas de la agricultura y mejorando las técnicas de la agricultura hay mayor alimentación. Y si hay mejor alimentación y más constante, también la población empieza a crecer. Aumento de los intercambios comerciales, porque si yo antes, lo mismo que les decía, cultivaba papa, y obviamente debido a las mejoras, debido a estos avances tecnológicos en la agricultura, puedo cultivar 10 kilos de papa y yo solamente ocupo 5, los otros 5 los puedo vender. Y obviamente todo esto, como les decía yo, da el crecimiento demográfico, o sea, al haber mejor alimentación, al haber adelanto tecnológico, también obviamente que conllevan en la salud, la gente empieza a vivir más. Se empiezan a dar estos nuevos grupos sociales, nuevamente se reorganiza toda la sociedad, aparece la nobleza nuevamente, los artesanos, pequeños comerciantes, extranjeros y vagabundos que viven en este periodo. Aparece, que lo vamos a ver posteriormente, el origen del capitalismo,
Porque por lo mismo le digo, ya que si yo puedo empezar a comercializar, empezar a vender los excedentes de lo que yo cultivo, es el aumento de la venta, empieza este capitalismo donde se intensifica el hecho de el aumento de la creación de bancos, el valor al dinero, donde se reemplaza en muchos países el oro por monedas o papel, que nosotros lo conocemos hasta el día de hoy. Vamos a hacer... Dame un segundo para recuperar esta página. Y volvemos a tirar. Espérense, chicos, que se cayó la página. Zoom, acá está. Ya estamos hablando del humanismo, ya vimos más o menos cómo se va conformando esta ciudad renacentista, cómo se va dando paso de la Edad Media a una época un poco más moderna, y tenemos que tener claro que debido a que Constantinopla fue tomada por los turcos otomanos, nuevamente cae en manos del mundo oriental, cae en manos de este mundo islámico, toda la ciencia, toda la tecnología, toda la filosofía que estaba en Constantinopla, estaba en Oriente, se vino arrancando hacia Europa y empieza este nuevo florecimiento, empieza este renacimiento o humanismo, como se le quiera decir, debido a este pequeño acontecimiento con la caída de Constantinopla por manos de los turcos. ¿Qué se aprende obviamente, en el humanismo se aprende el latín, el griego, hasta el hebreo? Porque dice ayudado por mecenas, porque todos estos nuevos artistas, filósofos, científicos, necesitaban un mecenas o necesitaban un auspiciador, alguien que les diera dinero, alguien que los ayudara en este proceso artístico y ellos solamente se dedicaran a eso. Por eso aparece la importancia de las ciudades, porque las primeras ciudades que se dedicaron de lleno a lo que es el humanismo, se dedicaron de lleno a este nuevo renacimiento y florecimiento, fueron Venecia y Génova. Como le dije yo, aparece la imprenta inventada por Gutenberg, lo cual nos da este gran nuevo paso a este florecimiento, a este esparcir del conocimiento. Hoy en día es mucho más fácil, uno busca por internet, tiene una impresora y listo. Para esta época, como les vuelvo a decir, una persona escribiendo un libro, transcribiéndolo, se demoraba más o menos un año en tenerlo listo. Pero gracias a la invención de la imprenta por Gutenberg, se podrían tener listo en una semana. Aparecen las primeras academias o se van conformando estas nuevas universidades en el Renacimiento, fundada por los Medici, que yo les decía que son estas personas que son mecenas, que ellos eran comerciantes, los cuales ellos tenían mucho dinero y empezaron a aportarlo a todos estos personajes que empezaron a vivir de este renacimiento, vivir de la antigua cultura greco-romana. Recuerden que está el quiebre de este renacimiento entre lo que el ser humano pretende. El ser humano pretende salir y dejar detrás este pensamiento religioso que todo giraba en torno a Dios. Recuerden que el ser humano en el Renacimiento se pone como
centro del universo. Y aquí tenemos los representantes o la representación de lo que era el arte en este periodo moderno, en el arte, en el Renacimiento y el humanismo. Aquí tenemos el Renacimiento, renacer de la antigua Grecia o Roma o la cultura clásica. Aquí tenemos la pintura de Botticelli, que es el nacimiento de Venus. Acá si nosotros vemos, se está resaltando estas pinturas, se resalta lo que es el paganismo, se le da fuerza a lo que es el cuerpo humano, la perfección, y la pintura se deja de lado, esta pintura tan religiosa, se da paso un poco más a lo que es el desnudo en sí. Acá está la Basílica de San Pedro, lo que es en Italia, que fue creada por Bramante y Miguel Ángel, donde perdón, se le da obviamente un estilo totalmente diferente a lo que era lo acostumbrado en el arte católico, que tenía que ser bastante austero o rústico, en lo cual aquí se le da mucho énfasis a los detalles. La idea del humanismo en el arte son los detalles, volver nuevamente a despertar este sentido artístico que estaba en el mundo griego, que se le daba mucho énfasis al detalle, a la, ¿cómo se le llama?, a la idealización del cuerpo humano, como estamos acá, donde aparece el David de Miguel Ángel. Tienen que entender que esta escultura fue hecha totalmente a mano en mármol, donde se iba tallando poco a poco y se vuelve, como le digo yo, a poner el énfasis en el ser humano. El ser humano como centro de este universo, el ser humano como este quiebre de salir de este teocentrismo, que todo estaba en manos de Dios y ahora no, ahora estaba en manos de uno mismo. Mira, vamos a ver una cosita para que nos quede un poquito más claro lo que era el humanismo. Bueno, aquí está la biblioteca virtual y aquí estamos. Hoy vamos a hablar sobre el humanismo y cómo lo podemos definir. Bueno, podemos definir el humanismo como un movimiento que tiene su nacimiento en la Italia del siglo XIV, justo antes del Renacimiento, que rompe con la férrea influencia medieval en todos los órdenes de la vida para valorar como centro del universo al ser humano y su condición y no tanto a una deidad. ¿Cuál era el objetivo que tenía este humanismo? Bueno, el principal objetivo del humanismo fue recuperar todas las disciplinas que provenían de la antigüedad clásica y de la filosofía grecolatina para formar un nuevo hombre y un nuevo mundo. También podemos decir que luego, con el pasar del tiempo, se generaron varios enfoques del humanismo, las cuales seguían centrados en el hombre y su desarrollo en la sociedad, pero desde diferente punto de vista. Sigamos hablando sobre este humanismo, más precisamente sobre el origen del mismo. Bueno, suele manifestarse que el origen del humanismo, como movimiento filosófico e intelectual, se dio en Italia alrededor del siglo XIV y se expandió por gran parte de Europa en el transcurso del siglo XVI, ocasionando el nacimiento de los ismos. Se trataba de las vanguardias que buscaban romper con el pasar y exponer una nueva forma de percibir lo que se consideraba real. No obstante, los acontecimientos que contribuyeron a su formación son imprecisos o heterogéneos, aunque se presentaron tres que fueron fundamentales para su desarrollo, que veremos a continuación. 1. La caída de Constantinopla, también el éxodo y crecimiento cultural, y por último el renacimiento. Bien, sigamos hablando un poco más sobre este humanismo, particularmente sobre sus características. Bueno, entre las características más resaltantes de este humanismo se pueden mencionar las siguientes, que veremos a continuación. Bueno, estudia las obras antiguas provenientes de la antigua clásica y de la filosofía
Hay que recordar que lamentablemente, gracias a la caída de Constantinopla en manos de los turcos, en Constantinopla todavía estaban las bibliotecas más antiguas donde estaba todo este legado cultural de la antigua Grecia y Roma, en donde todavía se estudiaba el latín, donde todavía se estudiaba el hebreo, todavía estaban estas artes guardadas, y muchos arrancaron a Europa por temor a la invasión de los turcos, y por eso empieza nuevamente este renacimiento, lo que es Europa. Filosofía greco-latina, como dijimos anteriormente. También un descubrimiento geográfico técnico la destacan. También un interés por el arte y la ciencia. Otro de sus rasgos es su carácter literario. Y también el hombre y la naturaleza son los temas más abordados por el humanismo. También rechaza la visión teocrática por una concepción antropocéntrica del universo. Y también se enfocó en las enseñanzas de las escuelas. Por lo mismo digo, cuando rechaza la teocrática, rechaza lo que es la religión. Rechaza este teocentrismo, o sea que todo tiene que girar en torno a Dios, y pone al hombre como centro del universo. Neoplatónicas. Otro carácter es su sentimiento renacentista, como así también su optimismo frente al pesimismo medieval. También había una fomentación del estudio del pensamiento, el arte y lenguas de la antigüedad clásica. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de humanismo, ¿sí? Vamos a tratar de señalar o mencionar algo. Comencemos con el teocéntrico. Basa sus fundamentos en la existencia de un ser supremo, Dios, quien determina lo bueno y lo malo y el comportamiento que deben tener los seres humanos. Después tenemos el histórico. Está enfocado en las artes y en la ciencia, enfocado más en lo humano y considerándolo como el centro de todo. Después tenemos el antropocéntrico. En este tipo de humanismo, el ser humano es considerado el centro del sistema moral. Se deja a un lado las conductas presentadas en los textos sagrados para formular una nueva ética humana. También tenemos el empírico. Se centra en los rechazos y aceptación de algunas actitudes o hechos concretos como el rechazo a la violencia y el respeto a la libertad de creencia y de opinión. Este humanismo es más centrado en hechos prácticos y no en las ideas abstractas de los otros tipos de humanismo. Continuemos. Seguimos con el existencialista. Se centra en la liberación de los totalitarismos materiales e intelectuales que limitan el pensamiento del hombre y su comportamiento. También tenemos el marxista, basado en las ideas de Karl Marx. Presenta al ser humano y crea su identidad a partir de su interacción con las demás personas en eventos colectivos, generando vínculos de solidaridad en las sociedades. Y por último, el universalista. Es un enfoque posmoderno que presenta la necesidad de crear sociedades inclusivas que respetan las diferencias culturales, apreciando la creatividad y espontaneidad de los habitantes de una sociedad. Sigamos ahora con los aportes que nos deja este humanismo. En el ámbito de la medicina, el libro de la anatomía del hombre de Bernardino Montaña de Monserrate, también las obras de Leonardo da Vinci, con sus manuscritos anatómicos, entre otros. En la literatura, la Divina Comedia de Dante Alighieri. En las artes, las obras de Miguel Ángel, Donatello en Italia, y en España las obras de El Greco. En la astronomía, Nicolás Copérnico retoma la idea heliocentrista, donde el Sol es el centro del universo y los planetas giran a su alrededor. Si se dan cuenta, el humanismo abarcó desde la filosofía, la ciencia, la religión, hasta la medicina. Por eso digo, fue este despertar del ser humano en este nuevo conocimiento, y ni siquiera nuevo, en el resurgir de algo que ya estaba perdido y volvió a aparecer. En órbitas. Galileo Galilei construye el telescopio como otros de los aportes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sea de utilidad y, como siempre les decimos, chequeen estos videos que serán Ya, chiquillos, vamos a dar un par de segundos, tomamos la lista. Nos vamos a desconectar debido a que se nos va a acabar el tiempo, así que Hay que volver a conectarse.
Sí, hay que volver a conectarse para ver la actividad del libro. Así que yo me desconecto y ingresamos nuevamente al tiro. Ya, chiquillos, así que salgo y entro al tiro para ver la actividad. Así que vuelvan a conectarse.